Continuando con esta secuencia de videos que tratan sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores con BJT y cargas activas, con una breve introducción, vemos que los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT son análisis en DC, análisis de sensibilidad, que trata básicamente sobre ver qué tan estable es la polarización, y el análisis en AC, que es básicamente para la amplificación. Estos tres tipos de análisis los hemos visto en el canal. Ahora, en el análisis en DC, por ejemplo, aquí tenemos un circuito completo en donde, para proceder a analizarlo, los capacitores van a estar en circuito abierto y la señal de entrada, la que se va a amplificar, ¿no?, va a estar en off, va a estar en cortocircuito. Nos quedaría un circuito así, y a partir de ese circuito vamos a calcular la corriente de base, la corriente de colector, suponiendo que el transistor esté encendido y que está trabajando en la región activa, y también podremos calcular, por ejemplo, el voltaje en la base, voltaje en el colector, voltaje en el emisor. Con ello habremos hallado el punto de operación o punto Q, o también punto de reposo, que se le llama. En el análisis de sensibilidad hemos visto que el impacto que tiene la variación de algunos parámetros en la corriente de colector. Este también fue un grupo de videos que he presentado aquí en el canal, donde observamos qué tanto impacta o qué tanto cambio hay en la corriente de colector debido a los cambios de la corriente ICBO, que cambia con la temperatura, frente también a los cambios del voltaje base emisor, que cambia con la temperatura, a la variación del beta, cuando cambia de transistor a transistor, la variación que puede haber en la tensión de alimentación, o por ejemplo la variación que puede haber en la resistencia del emisor, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto impactan estos cambios en la corriente de colector? Y en el análisis en AC, partiendo del circuito completo, para este tipo de análisis los capacitores van a estar en cortocircuito, las fuentes de tensión independientes van a estar en off, es decir, en cortocircuito, y las fuentes independientes de corriente también van a estar en off, o sea, en circuito abierto. Y tendríamos este circuito. A partir de ahí podemos reducir un poco más y, centrándonos en el transistor bipolar, trabajamos con el modelo básico en pequeña señal del BJT. Noten que acá hay una fuente dependiente, ¿no?, de corriente, no está dependiendo de BPI, que BPI está aquí, ¿no? Y este modelo en pequeña señal del BJT sirve tanto para un transistor NPN como para un PNP, donde los parámetros en pequeña señal, ¿no?, con el BJT en la región activa se calculan de la siguiente forma. La transconductancia, que es este GM de acá, es la corriente colector hallada en el análisis en DC, sobre Φt, Φt es 26 milivoltios a 27 grados. El R es aproximadamente la inversa de 1 sobre Gm, y el Rπ que está acá es aproximadamente beta veces Re. Y con ello vamos a calcular la ganancia de tensión, ganancia de corriente, resistencia a la entrada del amplificador, resistencia de salida, ¿no? Ahora, estos de acá, de ganancia de tensión, ganancia de corriente, resistencia de entrada, resistencia de salida, básicamente están en función de los parámetros en pequeña señal de este transistor BJT. Ahora, y a partir del análisis en AC, identificamos los amplificadores básicos de señal con BJT. Por ejemplo, aquí tenemos un amplificador emisor común, ya que la señal de entrada se está inyectando entre la base y el emisor, y la salida se está tomando entre el colector y el emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Asimismo, acá tenemos otro amplificador de tipo emisor común. La señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la base y terminal del emisor, y la señal de salida se está tomando entre el terminal del colector y el terminal del emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Asimismo, acá tenemos un amplificador base común. Noten que la señal de entrada se inyecta entre el emisor y la base, y la salida se toma entre el colector y la base. Por lo tanto, la base, el terminal de la base, es común a la entrada como a la salida del amplificador.
Este también es un amplificador base común. Noten que la señal de entrada se está inyectando entre el emisor y la base. La salida se está tomando entre el colector y la base. Por lo tanto, la base es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Acá tenemos un amplificador colector común. Noten que la señal de entrada se está inyectando entre el terminal de la base y el terminal del colector. Y la salida se está tomando entre el terminal del emisor y el terminal del colector. Noten entonces como el colector es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Acá también vimos en el canal videos que tratan sobre el análisis de amplificadores multietapa. Por ejemplo, acá tenemos un emisor común y un colector común, ¿no? Acá hay un amplificador multietapa, son dos etapas amplificadoras. Este es un amplificador de tipo cascode. Por ejemplo, acá hay un emisor común y acá hay un base común. Y este otro amplificador es la unión entre un colector común y un base común. El colector común está acá y la parte de base común está aquí. Ahora, en esta parte del análisis, los amplificadores trabajan con las resistencias, ¿no? Donde en DC las resistencias producían caídas de tensión a partir ya sea de la tensión BCC o BEE, y con ello podíamos calcular la corriente colector. Y en AC las resistencias son las cargas pasivas para la amplificación. Observen cómo en un amplificador emisor común básico la ganancia de tensión está en función de parámetro en pequeña señal de la transconductancia y la resistencia, ¿no? Resistencia, la carga pasiva. Ahora, estos circuitos también pueden ser polarizados con fuentes de corriente. Por ejemplo, tenemos un transistor en cuyo emisor está conectado esta fuente de corriente de aquí. Okay, esta fuente la podemos representar por este circuito de acá. Esto sería una fuente de corriente simple, donde lo que está en azul, en línea punteada, corresponde la entrada de la fuente de corriente, y lo que está aquí es la salida de la fuente de corriente. A esto también que esté en azul se le denomina mando de corriente, y acá es como decir el esclavo, ¿no? La corriente I de referencia, ¿no? Se procesa aquí y por acá va a venir una corriente I a la salida del circuito fuente de corriente. Ahora, esto de acá, el valor de esta corriente es lo que se coloca aquí en la fuente de corriente que estamos viendo acá. No esta corriente de acá, corriente de referencia, sino la corriente a la salida de la fuente de corriente es lo que se coloca aquí. Asimismo, a este circuito lo llama una fuente de corriente 2, ¿no? Acá está la entrada de la fuente de corriente, acá está la salida, por lo tanto, por acá viene una corriente I, ¿no? Acá está el mando de corriente. Esta es una fuente de corriente tipo cascodo, ¿no? Acá está la entrada del circuito, acá está la salida del circuito, entonces por acá viene la corriente I. Esta es una fuente de corriente tipo Wilson. Acá está la entrada del circuito, acá está la salida, y a la salida se está generando una corriente I. Asimismo, esta es una fuente de corriente tipo Whittler. Acá está la entrada del circuito, acá está la salida del circuito, y por acá viene una corriente menor que la corriente de referencia, ¿no? Dado que acá, por ejemplo, en la tensión base emisora hay, supongamos, 0.7, entonces entre este y este punto también habrá 0.7, entonces acá deberá haber menos tensión, es 0.6 y acá 0.1 para que todo esto sea 0.7. entonces con 0.6 voltios aquí, la corriente que se genera por acá va a ser menor que esta corriente de referencia. Ahora, acá por ejemplo he puesto la fuente de corriente aquí en el lado del colector, y lo que va a hacer es que estos circuitos de fuentes de corriente los voy a representar por la versión P, ¿no? Con transistores PNP, ¿no? Acá está el mando de corriente, ¿no? Acá está la salida de la fuente de corriente, ¿no? Y por acá vendrá la corriente I, ¿no? Y hay que recordar que esta corriente que está en rojo es el valor, ¿no? de la fuente de corriente que estamos representando acá.
Como una advertencia, lo expuesto aquí con respecto a las fuentes de corriente se muestra solo para el uso inmediato en el análisis de circuito en pequeña señal con BJT. Los interesados deben recurrir a las referencias recomendadas para un entendimiento más profundo de estas fuentes de corriente. Les recomiendo, por ejemplo, que vean el libro Circuitos Microelectrónicos de Adel Cedra, Kenneth Smith, ¿no? La quinta edición. Pueden revisar en el capítulo 6 las subsecciones mostradas, ¿no? Donde hacen un tratamiento mucho más exhaustivo de este tipo de fuente de corriente. Aquí solamente voy a usar lo que va a corresponder al tipo de análisis que voy a presentar. Ahora, estas fuentes de corriente también pueden servir como cargas activas. Entonces, para un análisis más detallado de estos amplificadores con cargas activas, el modelo en pequeña señal de los BJT deberá incluir una resistencia R sub 0 que está entre el colector y el emisor. Entonces, aquí tenemos ya sea el transistor NPN o PNP. Noten ahora cómo se está incluyendo una resistencia R sub 0 entre los terminales del colector y emisor, haciendo un modelo en pequeña señal más completo, donde el R sub 0 es igual a esta relación voltaje de Early sobre corriente de colector. Entonces, con la inclusión de esta R sub 0 vamos a obtener las resistencias a la salida del transistor driver y de las fuentes de corriente. ¿Qué viene a ser el transistor driver? Es el dispositivo que recibe o maneja la señal de entrada, ¿no? La que se va a amplificar. Entonces, aquí les voy a presentar las resistencias en la salida de las fuentes de corriente. Por ejemplo, acá tenemos este transistor que está siendo polarizado con esta fuente de corriente cuyo valor es I. Ahora, solamente centrándonos en esta fuente de corriente, puede ser la fuente de corriente simple, ¿no? Donde si nosotros miramos del colector hacia, ¿no?, aquí la referencia, ¿no?, hacia todo esto de acá, la resistencia que vamos a ver es R sub 0,2, la que está entre el colector y el emisor de aquí. Ahora, ¿qué representa esta, o dónde está, o qué representa esta resistencia R sub 0? Recordemos que toda fuente de corriente real se representa en paralelo con una resistencia, y esta resistencia tiene que ser muy grande. Ya, esta resistencia en paralelo a la fuente de corriente, la cual simboliza una fuente de corriente real, esta R sub 0 es justamente la que estamos viendo acá. Dicho esto, por ejemplo, la resistencia a la salida de la fuente de esta fuente de corriente es la mostrada. Acá la resistencia a la salida de esta fuente de corriente de tipo cascode es la mostrada, ¿no?, aproximadamente. Aquí, por ejemplo, esta es una fuente de corriente Wilson. Si queremos ver la resistencia a la salida de esta fuente de corriente Wilson, es esta de acá. Y acá tenemos, por ejemplo, en este tipo de fuente de corriente Wheeler, la resistencia a la salida de esta fuente de corriente es esta resistencia de acá, aproximadamente. Se tienen también las mismas fórmulas para estas fuentes de corriente con transistores NPN. Ahora, sabiendo cuál es la carga activa, podemos reducir el circuito a una versión más simple para el análisis en pequeña señal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito así, ¿no?, por ejemplo, acá tenemos una fuente de corriente, acá está la I de referencia, acá está la entrada de la fuente de corriente, acá está la salida de la fuente de corriente. Entonces, dicho esto, nosotros podemos reconocer que esta parte de acá es la parte driver del transistor, perdón, del amplificador, dado que por aquí está entrando la señal. Esto de aquí viene a ser una fuente de corriente Wilson. Entonces, un circuito simplificado para el análisis en pequeña señal, que de eso se trata el video, sería lo siguiente. El circuito driver sería prácticamente el mismo. Y aquí en la fuente Wilson, nosotros vamos a ver la resistencia a la salida de la fuente de corriente Wilson, ¿no?, y solamente eso es lo que me va a interesar para el análisis en pequeña señal. Y esa resistencia, tal como hemos visto en la diapositiva anterior, es la mostrada. Entonces, analizar este circuito de acá es mucho más sencillo, obviamente, que tratar con todo esto de acá.
Ahora vamos a ver las corrientes y resistencias en la salida del transistor driver. Por ejemplo, si tenemos este circuito, observen que la señal de entrada se está inyectando entre la base y el emisor de este transistor. Esta sería la corriente de colector que yo estoy aproximándola a la corriente de emisor, ¿no? Aproximadamente iguales estas dos corrientes, y eso sería igual a GM veces BI, el BI de aquí, ¿no? Y esta sería la resistencia a la salida de este transistor driver, ¿no? Con BI en off, es decir, con esto en corto, tendríamos que RO visto desde el colector hacia el emisor sería R sub 0. Ahora, la resistencia de entrada, ¿no?, que estoy viendo desde la base hacia el emisor, ¿no?, sería RP. Ahora, para este circuito de acá, noten nuevamente que la señal de entrada se está inyectando entre la base y este punto de acá. Acá, a diferencia de este circuito, aquí hay una resistencia en el emisor. Aquí nuevamente estoy aproximando estas dos corrientes como si fuesen iguales, la corriente colectora aproximadamente igual a la corriente emisor, y eso es igual a GM equivalente, transconductancia equivalente, por BI, donde esta transconductancia equivalente aproximadamente es 1 sobre RE más RE, ¿no? Y este BI está aquí. Ahora, la resistencia, ¿no?, a la salida de este transistor driver, que se le está agregando una resistencia acá aquí en el emisor, es igual a Rx, ¿no?, y este sería el Rx, ¿no? Ahora, esa resistencia la estamos hallando con BI en off, es decir, esto en corto. Ahora noten que esta expresión es igual a esto de aquí, y esta R' es igual a RP paralelo con RE, ¿no? En muchas ocasiones vamos a usar esta expresión de acá, ¿no?, en lugar de esto. Bien. Ahora, la resistencia de entrada visto desde la base hacia el emisor, ¿no?, haciendo tender R sub 0, que esté entre el colector y el emisor, ¿no?, haciéndola tender el R sub 0 al infinito, sería RP más beta más 1 RE. Y si ahora hacemos que beta sea mucho mayor a 1, podemos aproximar aún más, sería RP más beta veces RE. Ahora, para obtener la I de colector, ¿no?, se hizo que R sub 0 sea muy grande y que beta sea mucho mayor a 1. Cuando yo hago que beta sea mucho mayor a 1, yo voy a tener que la I de colector es aproximadamente igual a la I de emisor, aquí y acá. Y en algunas ocasiones tendremos esta situación, ¿no?, que vamos a hallar la resistencia vista desde el colector hacia tierra, ¿no?, con una resistencia en el emisor y una resistencia en la base, ¿no? Entonces esta resistencia es igual a R sub I y sería igual a todo esto de aquí. ¿Ok? En esta secuencia de videos veremos lo siguiente. El video 1 ya ha sido mostrado. En él trataba sobre el análisis en pequeña señal de 4 amplificadores, incluyendo R0 solo en el transistor driver. En ese video vimos cómo impactaba esta resistencia R sub 0, ¿no?, en el análisis de, por ejemplo, ganancia de voltaje, resistencia de entrada, resistencia de salida. Bien, en el video de hoy día veremos el análisis en pequeña señal de 4 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. En el video 3 vamos a ver el análisis en pequeña señal de 3 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. Y en el video 4 veremos el análisis en pequeña señal de 4 problemas resueltos de amplificadores con carga activa. En todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, veamos este problema. Nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I. Lo primero que debemos de visualizar es, así como nos lo están dando el circuito, es polarizarlo, ¿no?, porque estamos viendo una fuente corriente, no estamos viendo 3 transistores. Esto de acá es un
espejo de corriente, ¿no? Tal como lo habíamos visto acá, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Este es un espejo de corriente simple, ¿no? Entonces, en DC, si acá tenemos un espejo de corriente y la relación de áreas de estos transistores es de 1 a 1, siendo esto el transistor mando, por aquí pasa I y acá va a venir I. Y esta corriente es la misma de acá. Entonces, la corriente de colector en los transistores 3, 2, 1 es la misma. Entonces, los parámetros en pequeña señal son los mismos. GM 1,2,3. Después el RE también es el mismo. 1,2,3. Y el RP también es el mismo en los tres transistores porque tienen la misma corriente colector. Noten que cuando hemos hecho el análisis en DC, la fuente de señal, que en este caso es una fuente de tensión, está en off, ¿no? Está en off, está en corto. Bien, ahora de estos tres transistores, el transistor Q1 es el transistor driver. ¿Por qué driver? Porque ese es el que está manejando la señal. Por acá entra la señal, ¿no? Por ahí está entrando la señal y por acá está saliendo, ¿no? En el transistor Q1. Entonces el transistor Q1 es el driver. Ahora vamos al análisis en AC. Y en el análisis en AC, la fuente de corriente en DC, esta de acá, va a estar en off. La fuente de tensión, acá hay una fuente de tensión BCC, va a estar en off, ¿no es cierto? Entonces, visto así, esto está en circuito abierto y acá este punto ahorita es tierra, ¿no? Por todo lo que hemos visto a lo largo de estos videos, ¿no? Ahora, ¿qué interesa de acá, de este circuito, ¿no? ¿Qué es lo que interesa acá? Noten que en DC estos dos transistores, que son un espejo simple, han polarizado el circuito. Ahora, en el análisis en pequeña señal o AC, por acá entra la señal, siendo esto el transistor driver, por acá entra la señal y en el colector va a salir amplificada. Por aquí entra la señal entre los terminales de la base y el emisor. Por aquí sale la señal entre los terminales del colector y emisor. Por lo tanto, el emisor es común tanto en la entrada, tanto a la entrada como a la salida. Por lo tanto, este es un amplificador emisor común. Bien. Y a este se le llamará con carga activa. ¿Por qué con carga activa? Tal como hemos visto en el video anterior, que abajo en la descripción del video les dejo el link, tenemos que ver cuál es la resistencia total para hallar la ganancia B sub 0, B sub I. ¿Cuál es la resistencia total que hay en el colector? Noten que este circuito, ¿no? A diferencia de este de acá, acá teníamos bien claro una RC. Acá estamos viendo transistores. Entonces, la resistencia, dado que aquí es el colector, la resistencia que yo voy a ver así, ¿no? Visto acá, es esta R sub 0 de acá, que es igual a R sub 0,2. Esto de acá, noten que es lo mismo que acá. Y esta relación 1 a 1 es la relación de copia de corriente, ¿no? Entonces, de acá hasta tierra voy a ver un R02. Y acá, desde el colector hasta esta tierra, que es la misma de acá, voy a ver el R01, ¿no? Que está entre colector y emisor.
entonces el circuito me va a quedar simplemente así. Vamos por partes. R01. Vamos a primero hacer este paso, ¿no? Para que no haya confusión. Vamos a ver qué es lo único que me está interesando de este circuito y de todos estos transistores. Noten que ya hemos identificado que es un emisor común. Por acá está el R02 y por acá entre colector y emisor está el R01. Este es un emisor común, este es el transistor driver y acá está la carga activa. ¿Por qué se le denomina carga activa? Porque en lugar de tener expresamente una resistencia así de carbón, una resistencia pasiva, esta RC de carbón, ¿no? Acá tenemos un transistor, que este transistor va a ser las veces de esta resistencia. Esta resistencia es un elemento pasivo, pero esta RC que ahora está hecha por, o mejor dicho, se está simulando, se está haciendo con un transistor, ¿no? Este es un dispositivo activo, por lo tanto esto de acá es una carga activa. ¿Por qué? Porque la carga de acá, a diferencia de acá, la carga de acá es un dispositivo activo. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos de acá? Simplemente esta R0. Y vamos a llegar al mismo circuito. Podemos dibujarlo así, acá un R02 y entre este y este punto un R01. Y noten que de colector acá a la tierra hay R02, de colector a esta tierra que es la misma de acá hay R01. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Noten entonces cómo yo para obtener esta relación he simplificado todo este circuito a este que es mucho más fácil y mucho más manejable, y ya lo hemos visto, cómo trabajarlo en el video anterior. Por lo tanto, ganancia de voltaje V0 sobre VI sería menos resistencia total en el colector, ¿no? Esta de acá, sobre resistencia total en el emisor. Listo. Y si quieren ver la resistencia de entrada, sería RP. Ahora, si lo quieren ver desde el punto de vista de la corriente, por aquí pasa la corriente IC, que en este caso IC1, ¿no? Que en este caso es la misma de acá. Es este circuito, GMBI. Por lo que es lo mismo BI sobre RE. Debido a esta corriente que viene así, la caída de tensión acá es así. Entonces B sub 0 es igual a esta resistencia menos obviamente por esto, por esta corriente, ¿no? GM por BI, que el BI pasa para acá, por esta resistencia de acá, ¿no? Este es GM1, R sub 01 paralelo a R sub 02. Listo, ahí lo tienen. ¿No? Noten entonces cómo hemos analizado en el video anterior a este circuito de acá. Y como ahora esta RC de acá, que es una carga pasiva, ahora está representado por todo este espejo, toda esta fuente de corriente. De lo cual, cuando haga el análisis, solo me va a interesar esta parte de acá, tan igual como lo hice acá. Y fíjense como de todo este circuito de acá, fácilmente llego a un circuito, a una forma de circuito mucho más conocida, ¿no? Para poderlo analizar más fácilmente. Bien, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de todos estos videos cuando coloque aquí
cargas activas, donde yo voy a identificar qué tipo de fuente de corriente hay aquí, qué tipo de espejo hay aquí, o qué tipo de carga activa hay aquí, ¿no? Y todo esto, cuando lo analice en pequeña señal, va a estar representado por un RC, que justamente ese RC va a depender de qué tipo de carga activa o qué tipo de fuente de corriente, ¿no? esta haya, o sea, aquí. Y listo. Bien, pasemos a otro problema. Bien, en este problema nos piden hallar la ganancia de tensión. Bueno, acá sería B sub 0 sobre B sub S, ¿no? De todo este circuito de acá. Bien, como siempre, nuestro primer tipo de análisis sería en DC, ¿no? Y acá identificamos que hay tan igual como en el problema anterior, acá hay un espejo de corriente cuya relación de área es de 1 a 1. Entonces la copia de corriente es de 1 a 1. Este es el mando de corriente que genera la corriente hacia acá. Entonces, si por acá pasa I, por acá también va a pasar I, y por acá también va a pasar I. Por lo tanto, las corrientes de colector van a ser iguales en los transistores 1, 2, 3. Y eso conlleva a tener los mismos parámetros en pequeña señal, tal como lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? 2,3, RE 1,2,3, RP 1,2,3, ¿no? Básicamente, noten ustedes que este circuito es casi el mismo del anterior, solo que acá le hemos agregado una RS, ¿no? Bien, ahora, en AC, tal como hemos hecho en el problema anterior, la fuente de corriente en DC, esta va a estar en off, que es un circuito abierto. Este VCC va a estar en off, y como es una fuente de tensión va a estar en corto. Y la única parte del circuito que me va a interesar va a ser esta de acá, ¿no? Entonces vamos a tener esto. Ok. Bien. Y acá, si queremos ir desde B sub 0 hasta B sub S, noten que este transistor 1 de acá es el transistor driver, dado que está manejando la señal. Por acá está entrando la señal y por acá va a salir. Este transistor de acá es la carga, ¿no? La carga activa, ¿no? Entonces, no podemos ir de acá hasta acá directamente, sino que lo tenemos que partir. Por ejemplo, aquí le podemos colocar BI, dado que de aquí hasta acá yo ya conozco y lo hemos hecho en el problema anterior. Entonces, recordemos que aquí está el R sub 02 y aquí está el R sub 01. Y dado que este de acá es el mismo punto de acá, entonces estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Y tendría este circuito de acá. Y me voy a concentrar solamente de acá hasta acá. Entonces, esto yo ya lo conozco, ya lo hemos obtenido, ya lo hemos trabajado acá. Ya lo hemos obtenido acá. Dado que este amplificador es un emisor común, ¿no? Lo vamos a poner acá. La señal entra por entre la base y el emisor, y la salida se está tomando entre el colector y el emisor. Entonces el emisor es como a la entrada como a la salida. Entonces es esta de acá, ¿no? Este circuito, noten que es el mismo de acá. Entonces nosotros ya tenemos a que es igual
B sub 0 sobre B sub I, que es menos R01 paralelo con R02 sobre la resistencia o la sumatoria de resistencias en el emisor. Solamente vemos RE1, ¿no? Y esta sería la resistencia total en el colector. Bien, ahora ya tenemos esta parte de aquí a aquí. Ahora viene de aquí para acá, no sin antes hallar la resistencia de entrada, dado que, como vamos a ver, de aquí para acá es justamente la parte del atenuador, ¿no? Entonces sacamos de acá nada más, Rin sería Rp1. Entonces de aquí para acá vamos a tener esta parte de acá. Acá está el RS, acá está el Rin, acá está más menos BI y acá está el BS. Y bien, hallar la relación BI en BS no es otra cosa que un divisor de tensión. Entonces BI sería igual a Rin por BS, el BS lo pasamos para acá, sobre Rin más RS. Y listo, la multiplicación de estos dos no es otra cosa que la ganancia total. Esto por esto. Donde acá está, esto es la ganancia intrínseca y esto de acá es el atenuador. Y todo esto es el B sub 0 sobre BS. Bien. Ahora, si ustedes quieren ver esto, ¿no? Con la estrategia de corriente, ¿no? De trabajarlo con las corrientes en pequeña señal, partimos desde aquí. Y todo esto de acá es como si fuese pues un RC, ¿no? Como lo primero que hemos, o el primer circuito que hemos analizado en el video anterior, ¿no? Y esto de acá es básicamente lo mismo que esto. Acá está este es el transistor driver. Entonces el IC es GM por BI, ¿no? La corriente de colector en pequeña señal. Entonces por acá viene IC, ¿no? IC sería GM1 en este caso por BI. Entonces, este punto es tierra, este punto es tierra. Entonces la corriente, como está viniendo así, la caída de tensión es esta. Entonces este menos aquí sería IC por esta resistencia. Y IC ya lo conocen, pues, ¿no? Menos GM1 por BI por todo este paralelo de acá por BI, ¿no? Este BI pasa para acá. Y ahí tienen la primera parte de la ganancia. Ahora solamente resta ir de acá para acá, donde está justamente el RS, ¿no? O sea, ir de acá para acá, ¿no? Donde está la parte del RS. Y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, ¿no? Esta parte de acá es lo mismo. La parte del atenuador, del análisis del atenuador va a ser lo mismo, ¿no? Entonces acá tienen B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Que lo han hallado con la estrategia de corriente, y por divisor de tensión BI en BS, BI en BS, que lo tienen acá. Noten ustedes, es muy importante hacer hincapié sobre esto, que la corriente de colector yo la estoy sacando con respecto a BI, no estoy sacándola con respecto a BS, ¿ya? O sea, la corriente de colector que está pasando por acá, yo la saco con respecto a BI, ¿ya? No con respecto a BS, ¿no? Entonces mi primer análisis es de acá para acá,
y después me preocupo del análisis de aquí para acá. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Vamos para otro. Bien, continuando, nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I. Vamos a poner B sub I. Nuevamente acá hay varios transistores. Noten que este es un espejo de corriente con transistores P. Entonces, como hemos visto en los problemas anteriores, aquí debemos de primero polarizar, primero en DC, ¿no? Donde en DC la fuente de señal, que es este BI de acá, vamos a ponerlo expresamente, BI, va a estar en off. Entonces en DC, como como la relación de áreas de estos dos transistores es igual, entonces la corriente del transistor mando, que es este, ¿no? Del mando del espejo de corriente, ¿no? Si por acá viene I, por acá también va a pasar I, y por acá también va a pasar I. Ok, entonces con eso tenemos que corriente de colector 1, 2 y 3 son iguales a la corriente I. Y con eso puedo calcular los parámetros en pequeña señal. Entonces voy a tener que el GM1 es igual al GM2 es igual al GM3. Voy a tener que el R1 es igual al R2 es igual al R3. Voy a tener que el RP1 es igual al RP2 es igual al RP3. Listo. Y cuando trabaje en AC, en pequeña señal, la fuente de tensión BCC, la fuente de tensión en DC, ¿no? Va a estar en off, que es un cortocircuito, y la fuente de corriente I en DC va a estar también en off, que es un circuito abierto. Entonces, allí me va a quedar esta parte del circuito, ¿qué pasó acá? Me va a quedar esta parte del circuito. Vamos a dibujar esto. Voy a dibujar lo que me interesa nada más del circuito, ¿ok? Y este transistor de acá, ¿no? Que es el que está a la salida del circuito, ¿no? Que es lo que me está interesando. Ok, y acá está B sub 0. Noten que de todos estos transistores que hay acá, el transistor driver es el 1 porque por ahí se está inyectando la señal, ¿no? Y este lo va a drivear, va a manejar esa señal, ¿no? Y este transistor de acá corresponde al de la carga activa. Entonces por acá va a estar el R sub 02 y por acá va a estar el R sub 01. Hay que notar también que este es un amplificador emisor común. Noten que la señal de entrada se está inyectando entre la base y el emisor, y la salida se está tomando entre el colector y el emisor. Por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada como a la salida del amplificador. Bien, entonces así como está, yo puedo redibujar al circuito de esta forma y llevarle una estructura que yo ya conozco. Este R sub 02 lo vamos a colocar aquí. Bien, y este es un formato más conocido. Entonces, como estamos trabajando con un emisor común, la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub I es menos la resistencia total del colector o en el colector sobre la sumatoria de resistencias en el emisor. El colector está aquí. Entonces, ¿qué resistencias hay? Hacia acá, colector hasta tierra, veo R02. Y hacia acá, ¿no? Que esta resistencia se va a hallar con el BI en off. Acá lo podemos ver, que es algo que ya lo hemos trabajado. Noten que este de acá
es lo mismo que esto de acá, esta parte. Por lo tanto, la resistencia que vemos desde el colector hasta tierra con el BI en off es este RX, que es todo esto de acá o este de acá. Que sería igual a RE' más G, R sub 0, 1, 1 más GM1 R', donde R' es igual a RE paralelo con RP1. Ahora, esta RX es desde este punto de colector a tierra, este R sub 0 desde este mismo punto de colector a esta tierra, y esta tierra es la misma de acá, por lo tanto yo puedo pensar el circuito de la siguiente forma. R02 obviamente va a estar en paralelo con el RX, y por acá vendría esta parte de acá. Solo que ya no me interesa colocar esto, porque este R01 ya está incluido en esta RX. Ok, entonces acá está el B sub 0. Y este circuito ya es más fácil de analizarlo. Entonces, resistencia, vamos a ver esto, ¿no? Ganancia de tensión sería menos, B sub 0 sobre B sub I sería menos. Resistencia total en el colector es esto, ¿no? Ya no veo nada de acá para acá porque ya está incluido en este RX. Entonces, sería R02 paralelo con RX sobre la sumatoria de resistencias en el emisor. La resistencia de acá y la resistencia de acá. R1 más RE. Listo. Bien. Noten entonces, hago hincapié en que, miren, un circuito más complejo lo he reducido a un circuito, ¿no?, que ya lo hemos trabajado anteriormente en el video anterior, ¿no? Ahora, si ustedes quieren trabajar con la estrategia de corriente, ¿no?, por ejemplo, veámoslo desde aquí, ¿no? Si ustedes quieren trabajarlo con la estrategia de corriente en pequeña señal, por acá viene una corriente que es la I de colector 1, que es aproximadamente, noten que este es el transistor driver, acá está la entrada, es este circuito de acá. Entonces es GM equivalente por BI, ¿no?, donde el GM equivalente es 1 sobre RE más RE. Entonces IC es BI sobre RE más RE, donde este es RE1. Como la corriente está viniendo así, entonces la caída de tensión de esta forma. Entonces B sub 0 es menos esta resistencia por el IC1. Y el IC1 está en función de BI, entonces de acá ustedes despejan BI. Listo. Acá está el RE. Eso sería todo. Entonces pueden trabajarlo desde con la estrategia de tensión, que lo hemos hecho acá, o pueden trabajarlo con la estrategia de corriente, trabajando con la corriente en pequeña señal. Bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la ganancia de tensión B sub 0 sobre B sub S. Noten que este es el mismo problema, o casi el mismo que el problema anterior, solo que en el nuevo problema le estamos agregando una RS aquí. El resto es lo mismo, entonces no, tenemos que esta primera parte de acá del análisis en DC es igual, ¿no? Salí ganando un poco de tiempo. IC1, parámetros en pequeña señal, GM1 igual al GM2 igual al GM3, RE1 es igual al RE2 es igual al RE
E3 y así sucesivamente con el RP. Ok, ahora en AC lo trabajamos, acá sería BS, ¿no? BS en off. En AC el BSC va a estar en off, que es la fuente de tensión en DC. La fuente de corriente I también va a estar en off, ¿no? Esta es la fuente de corriente en DC, ¿no? Va a estar abierto y esta fuente acá va a estar en corto. Entonces voy a dibujar lo que me interesa de este circuito, ¿no? Tal como lo hemos hecho en el problema anterior. Solo me interesa esta parte de acá. Bien. Y nuevamente esto es un emisor común, pues, ¿no? Esto es un emisor común. La entrada se está inyectando entre la base y el emisor, ¿no? A pesar de que hay una resistencia, igual la señal de entrada llega a la base. La salida se está tomando entre el colector y el emisor, por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Bien, entonces si yo quiero la relación de ganancia del B0 al BS, no puedo ir directamente de acá hasta acá, pero sí podría poner un punto de ayuda y acá colocar BI. Entonces esto sería B sub 0 sobre BI por BI sobre BS. Vamos primero con este de acá. Entonces aquí tendríamos esto de acá. No hay que olvidar que acá están los R sub 0 entre el colector y el emisor, ¿no? Entre el emisor y el colector de transistor. Y noten como este circuito de acá es básicamente el mismo que hemos analizado en el problema anterior. Es el mismo. Es el mismo. Entonces, ¿no? Miren cómo de acá llegamos acá a esto y de acá llegamos acá. Entonces vamos a reutilizar lo que ya hemos ganado, ¿no? Entonces llegamos a esto. Solo que acá, perdón, me estoy equivocando. Este no es BS, este es BI. Este de acá es BI. Ok, este es BI. Bien, ya sabemos a qué es igual Rx. Bueno, ya tengo entonces la relación de ganancia de B0 a BI. Ahora, vamos con la parte que va a ir de BI a BS. Que para ello tenemos que calcular la resistencia de entrada, ¿no? Tal como lo estamos mostrando acá. La resistencia entrada vista desde acá para acá es esta de acá, ¿no? El RS está por acá, ¿no? El RS estaría por acá, perdón. Entonces el RI con RO1 tendiendo infinito, que es el driver de acá, y el beta mucho mayor a 1 sería aproximadamente RP1 más, acá sería beta más 1 por RE, pero como el beta estoy diciendo que es mucho mayor a 1, entonces simplemente sería beta veces RE. Entonces esta resistencia RI es la que hay entre la base y la tierra, ¿no? Entonces tendríamos este circuito de acá, ¿no? Acá sería RS y acá estaría más menos BI. Acá es RI y acá estaría BS.
acá noten que estamos hallando la relación B sub 0 BI, y acá estamos hallando la relación BI-BS. Entonces, por divisor de tensión, BI es igual a BS por RI, el BS lo pasamos para acá, sobre RS más RI. Listo, entonces la ganancia de voltaje total sería B sub 0 sobre BI por BI en BS. Entonces B sub 0 sobre BI es esto, por esta de acá. Donde, como ya hemos visto en ejemplos anteriores, esto corresponde al atenuador o divisor y esto corresponde a la ganancia intrínseca, ¿no? Bien, ahora noten una cosa, que al momento de yo hallar la resistencia, ¿no? Cuando he dividido el circuito, ¿no? B0 en BI, BI en BS, cuando yo he trabajado de B0 a BI, que es esto de acá, B0 a BI, y he hallado la resistencia vista de acá, este es Rx, ¿no? Que ya la sabemos, que es Re' más R01, 1 más Gm, 1 Re'. Noten que en esta Rx no está incluida esta RS de acá. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy haciendo el análisis de este a este punto. No estoy tomando en consideración el BS ni el RS. Entonces esto es como si yo dijera el Rx se hace con BI en off. Entonces solamente estoy yendo de acá hasta acá. No me interesa lo que hay de acá para acá. Estoy yendo nuevamente de acá hasta acá. No me interesa lo que hay acá. Entonces, visto así, cuando yo quiera hallar la resistencia de acá a tierra, no me interesa lo que hay acá, ¿no? Dado que acá estoy poniendo el punto del BI en tierra para hallar la resistencia del colector hasta la tierra, ¿no? No estoy tomando en consideración el RS ni el BS, ¿no? Dado que simplemente estoy yendo de B0 a BI. Bien, ahora, si ustedes quieren trabajar en la estrategia de corriente, nuevamente trabajarían de acá. Desde este circuito, ¿no? Si estrategia de corriente en pequeña señal. Con la estrategia de corriente ya, ok, sí. Trabajarían en este punto, ¿no? Llegarían a este punto del circuito, a esta simplificación, y dirían que por acá viene la corriente IC1, que es aproximadamente BI sobre RE1 más RE. Entonces, como la corriente viene así, la caída de tensión es más menos, este B sub 0 es menos, esta resistencia por este IC. ¿No? IC1, noten cómo este IC1 está en función, ¿no? Esta de acá, está en función del BI, no del BS, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy analizando, o mejor dicho, he partido el análisis total del circuito, ¿no? Entre B0 BI y BI en BS. Entonces yo solamente estoy analizando esta parte de acá del circuito, ¿no? Esta parte de acá. Lo que hay de acá para acá no me interesa, ¿no? Por eso es que el IC1 en pequeña señal está solo en función del BI. BS ni el RS está entrando en ese análisis. ¿De acuerdo? Entonces, visto así, como IC1 está en función del BI, de acá pueden sacar ustedes la relación B0 en BI. Ahora, yendo de acá para acá, donde está el RS y donde está el BS, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Sacan la resistencia de entrada, ¿no? Y llegan pues a esto, ¿no?
llegan a esto. Y obtienen por divisor de tensión esta relación de acá y al final obtienen la misma ganancia de tensión. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.